Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones de Vida. Estamos en nuestra 10ª temporada tratando esta serie que hemos denominado Transformados por el Espíritu. Hoy estamos ya en nuestro 5º capítulo y hemos escogido un tema interesante llamado espiritualidad comunitaria. Cómo vivir la espiritualidad en medio de la comunidad, en medio de la iglesia, cómo poder crecer. Y hoy tenemos de verdad invitado de lujo. Tenemos aquí a don Harold Segura, que es teólogo, colombiano, escritor, pastor y artista también, salsero, de todo un poco. De todo un poquito. No, de verdad, honrados, privilegiados de tener a Harold con nosotros. Bienvenido, Harold. No, Mauricio, yo soy el que estoy muy agradecido con vos. Con Transformados por el Espíritu, un espacio que me gusta ya desde el mismo nombre y más tratándose de vos y de tu iglesia. Muchas gracias. Un aprecio y una admiración especial. Sí, con Aaron nos conocemos hace, ¿qué? 30 años. Más o menos, wow. Sí. Un par de canas menos. Pero bueno, Harold, entremos en materia. Hemos venido desarrollando esa temática de luchar en contra de la religiosidad, digámoslo así. Realmente creemos que la sociedad en este siglo nos demanda una verdadera espiritualidad, una verdadera transformación. Entonces, vos que has escrito inclusive de estos temas, definite qué es espiritualidad. Sí. Mira, entre más estudio el tema y lo estudio más que por interés académico, por interés pastoral y personal. Ajá. Como papá, como ciudadano, como colombiano. Yo creo que ese es el tema. Ese es el tema. Incluso, y aquí me atrevo a decir algo, es atrevimiento por encima de la teología, por encima de la misma religión. Claro. Como vos lo dijiste ahora, hoy el tema que nos debería estar interesando más es el de la espiritualidad. Y yo lo defino también atrevidamente como una dimensión humana, no necesariamente confesional, es humana, que cada uno busca expresar de la manera que va encontrando sus propios caminos. El budista, esa dimensión trascendental, la enfoca y la encamina por una avenida. Por esa avenida. Ajá. El musulmán, el judío, tantas espiritualidades que son caminos a través de los cuales el ser humano expresa esa dimensión que le es propia. Y busca respuestas. Busca respuestas, a veces equivocadas. Y buscando esa respuesta encuentra a veces espiritualidades que terminan siendo muy nocivas. Esclavizantes. Nosotros, en el caso de la fe cristiana, creemos que esa dimensión humana la encaminamos precisamente por Jesús como Señor de la vida, camino y quien responde a las necesidades más profundas de nuestro ser. Pero ese es el camino que nosotros escogimos. Para nosotros el mejor, sí, el insuperable. Y que Jesús responde a ese camino tratando de dar las respuestas para la plenitud de vida. Que finalmente es lo que busca las espiritualidades, la planificación humana. En el caso de ustedes, los psicólogos y psicólogas, la realización humana o el sentido de vida. Jesús lo dice: yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan de la buena. Es decir, para que planifique su humanidad. Y termino aquí. Ese camino de búsquedas espirituales siempre está relacionado más que con la ética, que incluye la ética, pero no es un camino solamente ético. Está involucrando siempre la relación con lo trascendental. Ahí está el vínculo. Que es subjetivo. Sí, entonces como cada uno lo define. Y nosotros a través del Dios que nos muestra Jesús. Hablemos de algo, Harold. Yo he visto gente buscando espiritualidad sin espíritu, buscando espiritualidad cristiana sin palabra. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los ingredientes de la espiritualidad? Sí. Buscando espiritualidad sin espíritu con E mayúscula. Buscándola con E minúscula. Con E minúscula. Sí, donde yo veo, por ejemplo,
un amigo judío, que tengo tan buenos amigos judíos, encaminándose por su fe judía. Bueno, ahí sí hay la E con E mayúscula. La fe judía es la que nos enseñó el camino del Espíritu, pero hay otras que no lo consideran, aparte de la E minúscula, su espíritu, su espiritualidad. En el caso nuestro, yo creo que la espiritualidad cristiana, ahí le estamos dando ya un calificativo confesional. La espiritualidad cristiana está marcada por el modelo de Jesús. Finalmente, la fe cristiana tiene que planteársela a partir de Jesús. La palabra que nos orienta acerca de quién es Jesús, cómo Jesús reinterpreta esos 66 o 72 libros para la comunidad católica. Muchas gracias. Miren quién tenemos aquí hoy. Esto sí es verdaderamente transformación en el espíritu. Exactamente, para ayudar al espíritu. Muchas gracias. Estamos en Fusiones Gourmet, un lugar especial aquí detrás del Hotel Hilton, en la Sabana, un espacio para comer riquito y para tener estas conversaciones hermosas. Así que, invitadísimos. Lugar lindo. Sí. Entonces, mira, la espiritualidad cristiana, Jesús, la palabra, esa palabra que es iluminada por Jesús. Sin Jesús la palabra se nos queda sin la interpretación que necesitamos. Imagínate uno tratando de interpretar esos textos de violencia del Primer Testamento sin pasar por el filtro de Jesús. Sí, terminas. Entonces Jesús, palabra y comunidad. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu que va alrededor de esos tres, ¿no? Yo creo que ahí están como las definiciones claves o los ejes claves de la espiritualidad cristiana, que por cierto es una definición que pudiera plantearse de manera trinitaria. Espiritualidad es el seguimiento de Jesús tratando de buscar la voluntad del Padre bajo la guía del Espíritu y en compañía de la comunidad. Es una paráfrasis de Juan Luis II. Ajá. Que yo he guardado con mucho aprecio. Ok, mencionaste al final la comunidad. ¿Cómo fomentar el ejercicio de la espiritualidad en la comunidad de fe sin caer en la religiosidad? Sí. A ver, la diferencia entre espiritualidad y religiosidad técnicamente también es difícil, ¿no? Ajá. Pero digámoslo de una manera muy común y fácil de comprenderla, para nosotros también. Yo veo, espiritualidad es ese camino que nos conduce a una vida más plena, a una realización tal como la plantea Jesús. Seguimos hablando de la espiritualidad cristiana. Y la religión tiene que ver más con ritos, tiene que ver más con ortodoxia, con acciones, con costumbres y con tradiciones. Cultura. Sí, con cultura. ¿Pero es que esto es malo? No es malo. Lo que pasa es que sí se vuelve en contra de uno mismo cuando eso se vuelve fin. Exacto, cuando sustituye. Pero yo necesito tradiciones y yo necesito costumbres y yo necesito cultura que alimente mi camino de espiritualidad. Por ejemplo, una tradición evangélica, ir los domingos a la iglesia a las 10 de la mañana, hablo de mi tradición bautista, escuela dominical a las 9 de la mañana. Si yo hago de ese rito el fin de la espiritualidad, me convierto en un buen bautista, pero no sé si en un buen cristiano. Exactamente, sí, claro. Claro, porque estoy siguiendo el rito, pero no estoy haciendo de ese rito un medio para buscar la vida plena, para ser un mejor amigo, para ser un mejor ciudadano, una persona más responsable. Pero hay personas que están escogiendo el camino de la espiritualidad sin tanta ritualidad, porque la ritualidad nos está pasando una factura muy grande al pueblo evangélico. Entonces dice, ya no más de esto, iglesia ya no más, lectura de la Biblia no más, devocional no más. Y uno los entiende. Yo sigo esas redes de estos muchachos y muchachas que llaman cristianismo deconstruido. Me hacen reír mucho y me hacen pensar más. Ya no más, me cansé de eso. Uno los entiende.
pero uno tiene que decir también, mira, un momento. Esto sí te puede contribuir como un medio para lo que es el fin. Entonces sí, yo creo que es necesario en nuestras pastorales enfatizar más cómo ese medio debe volverse y mantenerse medio revitalizado, saludable, contextualizado, que te contribuya al camino de vida plena. Okay. Voy a regresar a ese tema, tema en un ratito, pero es que dijiste algo que quiero rescatar. Vos y yo venimos de este mundo de la misión integral de la iglesia, la reflexión teológica alrededor del contexto de América Latina y todo eso. Entonces, uno podría interpretar espiritualidad como obra social. Ahí también existió o ha existido un divorcio, ¿verdad?, entre la espiritualidad que hace la obra social y la obra social por sí misma. ¿Cómo creemos en este momento la iglesia está viviendo eso? Sí. La misión integral. Sí, yo creo que la propuesta de la misión integral fue una de las mejores cosas que ha pasado en el mundo evangélico de los últimos 50 años. O sea, recordarnos que toda esta ritualidad evangélica, si no tiene proyección social, transformadora, no se parece a la de Jesús. Entonces que por lo tanto debes involucrarte en la transformación integral de tu vida, de tu mundo y de tu sociedad. Eso es válido. Sí. Lo que pasa es que vuelve otra vez a que si no es medio, para mí la misión integral es proyección. ¿Sí? ¿Cómo se proyecta eso que yo estoy llamando espiritualidad? A ver si tratamos de hacer la diferencia. Yo alimento mi espiritualidad yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, haciendo ejercicios de silencio y otras cosas más. ¿Para qué? Para tratar de entender mejor lo que Jesús dice a mi vida y el llamado que Él me hace para vivir la vida plena. Y cambiar el corazón. Y cambiar mi corazón. ¿Cómo proyecto yo eso? Sirviendo a los demás. Y ahí viene la proyección social. Porque si yo me alimento, yo me planifico. Es que es difícil decir me planifico sin servir. No hay planificación humana si no hay proyección de entrega. En el otro. Entonces, la misión integral es vos con una vida como la que tenés y con una cercanía como la de Jesús. La forma de vivir eso es proyectándote a través del servicio solidario, el amor, la compasión, la responsabilidad social, la denuncia profética. Entonces, como proyección, yo la entiendo hoy cada vez más válida. Lo que pasa, Mauricio, es que una proyección social que no se alimenta de esto se queda en causa política, humanismo, de inspiración religiosa cristiana válida y necesaria, pero la espiritualidad de Jesús dice no, eso que yo hago lo hago desde la vivencia que tengo del espíritu transformador. Y yo creo que hoy en América Latina vincular misión integral con espiritualidad es más necesario que hace 30 años, porque de no hacerlo terminamos convirtiendo la misión integral en solo proyección política o lo peor, partidista. Sí. Vos hablaste hace poco de ese desencanto de los jóvenes, pero yo creo que hay un desencanto generalizado de la sociedad con respecto a nosotros los cristianos. Sí. ¿Por qué? Porque hemos quedado debiendo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que las señales que seguirán a los que creen deberían de ser, me parece a mí en este momento, la expresión convincente que logre ya no enfocarnos en la palabrería, ¿verdad? En la filosofía, sino realmente en los hechos concretos de la presencia de Dios a través de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Lo hemos malinterpretado. Por un lado, el énfasis está no en la espiritualidad, sino en el espiritismo, ¿verdad? O sea, en el sobreénfasis de lo sobrenatural, sin tener esta vivencia de formación, de aplicación al corazón. ¿Cómo lo vemos que viajas tanto en América Latina? ¿Qué está pasando? No, yo lo veo tal como lo estás planteando. Yo creo que la decepción de las nuevas generaciones con la tradición religiosa cristiana, sea católica o evangélica, es muy grande. Lo están diciendo las estadísticas. Hay una encuesta, un estudio mejor que se hizo hace 2 años que se llama Estudio Barna,
donde se le hace a las juventudes las 3 preguntas de qué piensas de Jesús, qué piensas de la Biblia y qué piensas de la transformación social. De Jesús, fantástico, un ser humano maravilloso. Biblia, fantástica, extraordinaria. La lees en la Biblia, sigues a Jesús, la lees en la iglesia, sigues a Jesús en la iglesia, no. Entonces hay estoy de acuerdo, estaría de acuerdo con Jesús, la Biblia no me trae problema. Eso es diferente a los años 80. Totalmente. Hoy hay aceptación, la dificultad mayor es la iglesia. El testimonio. El formato, los compromisos. Expirado. Sí, entonces cuando uno habla con nuevas generaciones es, mira, Harold, sí, Jesús y la Biblia sí, pero estas iglesias antiderechos humanos, despreocupadas por tal, comprometidas con tal partido político, con unas tradiciones que no responden a la necesidad. Entonces va religiosidad, va formato, va compromiso, va presencia pública de la iglesia. Eso, un gran sector de las juventudes que están diciendo, no, por ahí no es. Y yo no sé, no hemos encontrado todavía los caminos para responder a esas necesidades y entrar en diálogo con las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones necesitan decirnos su palabra, pronunciar sus inquietudes y la iglesia aprender también cuál es la iglesia que necesitamos ser hoy y qué necesitamos hacer como iglesia. No recuerdo a quién escuché la frase, ¿verdad? Pero que hablaba de que Martín Lutero había hecho esta reforma doctrinal de la iglesia, pero había cometido el error de no hacer la reforma estructural de la iglesia, el cómo ser iglesia. Y me parece a mí que nosotros como iglesia nos estamos quedando con un modelo expirado, y vos lo mencionabas anteriormente, que no está apelando a la nueva cultura que está emergiendo, ¿verdad? Sí. Y no quiero decir que debemos de ser penetrados por esa cultura, sino más bien responder con los principios espirituales a esa cultura. ¿Cómo ves ese reto? Sí. Yo creo que el asunto de la estructura hoy es la pregunta que debemos hacernos como iglesia. No desde la perspectiva del mercadeo. La perspectiva del mercadeo, como bien sabemos, es ¿qué quiere el mercado? Yo respondo. No, aquí la actitud es de discernimiento. Es ¿qué está pasando con el contexto cultural donde nosotros estamos? Para tratar de discernir en ese contexto las señales del Espíritu que nos llaman a la transformación de la misma iglesia. Para ser más parecidos a lo que Jesús mismo hizo con su momento. Jesús fue un transformador de estructuras. Social, claro. Al punto que dicen, no, pero tú estás viniendo a deconstruir la ley. No, yo no he venido para deconstruirla, he venido para resignificarla. Entonces, Jesús no se adapta a la cultura, pero Jesús interactúa con la cultura. La transforma. La transforma, hace una propuesta de transformación. Hay un diálogo crítico con su cultura religiosa, que es la que finalmente lo lleva a la cruz. Es el templo el que lo crucifica. Pero hoy necesitamos escuchar. Creo que aquí la clave del discernimiento es una iglesia que escuche lo que está viviendo el mundo, lo que están pensando las nuevas generaciones, las necesidades que hay allí para nosotros desde el Evangelio. Responder, no adaptar, responder. Lo que pasa es que la respuesta que demos hoy no era la que dimos hace 20. Y hay gente que piensa que la de hace 20 es la que tiene que quedarse en los 20 que vienen. Aprovecho y te hago la pregunta. Vos que viajas tanto por el mundo, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Cómo está cambiando la iglesia? Porque aquí, por ejemplo, en Costa Rica o en América Latina, muchas veces los cambios eclesiales tardan 30 años, ¿verdad? Hay modas, hay cosas emergentes. ¿Qué está pasando con la iglesia a nivel mundial? A ver, te digo, hay mucho. Yo pienso que la palabra sería desconcierto con para dónde vamos y qué es lo que está pasando. Confusión. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? La iglesia me parece a mí que no logra captar qué es lo que está pasando en su contexto. O lo interpretan mal.
No, la gente ya no tiene compromiso, la gente no tiene interés en la Biblia, la gente se volvió atea, esos son diagnósticos equivocados de lo que está pasando. No tienen compromiso o cambiaron los compromisos. No tienen interés en la espiritualidad o se cansaron con la religiosidad. Entonces, interpretar su momento. Ahí yo veo desconcierto. Si me quedo en América Latina, y es una opinión muy personal, hay desconcierto desde el sur de Chile hasta allá el norte de México, para quedarnos solamente en el pedazo nuestro. Hay, por otro lado, unas respuestas muy novedosas tratando de salirle al paso a esa situación y generalmente modernizando el culto, modernizando la música, modernizando la liturgia, la plataforma, el discurso. Creo que ahí hay un esfuerzo que hay que validar, pero no sé si sea el que finalmente vaya a permanecer, pero por lo menos uno valida que hay ese esfuerzo, ¿no? Tratan de innovar el discurso. Y hay otras que se quedaron con un discurso que fue progresista en los 80s, pero que hoy no tiene eco, y qué lástima. ¿Ves? Entonces yo veo que hay como diferentes frentes. En el caso católico hay otra gran revolución interna que podría llamársele también crisis con el Papa Francisco, que ha venido a recuperar lo más hermoso del Concilio Vaticano II con unas tendencias conservadoras que hoy no quieren saber más del Vaticano y que quieren es regresar a la vieja tradición católica europea, donde la iglesia es el centro de toda la cultura y la sociedad. Y hoy venía escuchando al teólogo Pedro Trigo, un sacerdote jesuita, que decía: Juan Pablo II le hizo un gran daño a la iglesia. Lo dijo él, ¿no? Porque dijo, el Vaticano II no innovó nada, aquí no hay ninguna innovación, pero ahora que el Papa Francisco trata de regresar al concilio, entonces hay unas crisis internas que la respuesta que le está encontrando Francisco para mí es la más acertada, pero a mediano o largo plazo, que es la sinodalidad, la propuesta de una iglesia donde se camine junto con, una iglesia que camina junto con, y que la jerarquía no es la que tiene que ir adelante, sino que tiene que escuchar. Pero mira que hay cambios en todo ese campo religioso amplio. Es una época de mucha oportunidad, muy emocionante, por cierto. Claro, pero entonces podríamos decir, empezando por el lado de los católicos, que se está horizontalizando más la iglesia. O sea, menos vertical, más horizontal. Está buscando. Y si estábamos hablando, el tema que nos ocupaba hoy es la espiritualidad comunitaria. Comunitaria, exactamente. ¿Qué papel está jugando la casa? Porque por mucho hay una desconstrucción de la iglesia, que de mega iglesias se están convirtiendo en las iglesias en hogares, ¿verdad? ¿Será eso una tendencia? ¿O no? La hay, y bien sabes que ya desde hace varios años, esto de las iglesias en casa, los grupos familiares, yo creo que en la medida en que la iglesia haga esfuerzo por el encuentro humano, la vivencia comunitaria, el apoyo solidario y el ayudarnos a vivir los unos con los otros, esos intentos serán válidos en el culto de 200, de 2000 o de 4. Pero esa apuesta por la comunidad es prioridad hoy, más después de la pandemia, ¿no? Casi podríamos decir, perdón, que no puede haber una espiritualidad sin comunión. Cristiana no. Espiritualidad cristiana no. La espiritualidad de Jesús es comunitaria, porque el proceso de humanización nuestro es un camino de interacción humana. Por esa razón, somos seres humanos hechos para la convivencia y que nos hacemos en la convivencia. Pregúntale a un bebé de 3 meses qué haría él sin convivencia. Pregúntale a un anciano de 83. Mira, la convivencia, somos seres hechos para la convivencialidad. Entonces la iglesia tiene que recuperar eso en una época de individualismos feroces. Pero ¿dónde entra la iglesia digital? La virtualidad. ¿Suple o no suple en este caso? Lo vivimos en pandemia, ¿verdad? Sí. No, yo creo que la virtualidad, siempre y cuando genere espacios de relación humana, porque sí lo puede hacer, es válido. Mientras que no elimine
lo humano presencial. Pero lo virtual es una forma de presencia que puede acercarnos mucho. Y eso nos ayuda un poquito también para no caer en el otro error de pensar que donde hay presencialidad hay comunidad. No, sí. A veces tampoco las iglesias tal vez no tienen ese... ¿Ves? Entonces lo que hay que buscar es convivencia humana, virtual, presencial, cualquier modalidad, pero la apuesta de Jesús es lo humano. Ok, vos que sos profesor, yo sé que has escrito mucho sobre esto. ¿Dónde ves la pedagogía, o sea, la educación dentro de la iglesia para esta espiritualidad? ¿Qué nos está faltando? Sí, como digamos nosotros como pastores, ¿verdad? Sí. ¿Qué necesitamos hacer para fomentarlo así? Sí, yo creo que la pedagogía se convierte hoy en el eje clave de la pastoral. También hemos hablado ya mucho de la pastoral, pero un eje clave es la pedagogía. Porque en los últimos 15 años, sobre todo en América Latina, hemos hecho de la pastoral, el eje de la pastoral ha sido la oratoria y la organización de proyectos. Yo creo que en esas dos ha habido como la gran novedad de los últimos 15 años. Pastores, administradores, gerentes. Administradores y oradores. Antes no. Yo imagínate, inicié el pastorado en el 80, eso ya hace 43 años. Sí. Wow. Eso no se pensaba, que el pastor fuera un administrador de proyectos. Bueno, la administración de proyectos tampoco era un tema. Y un gran predicador sí, pero sobre todo era un cuidador que enseñaba, visitaba y alimentaba y se entregaba. Esa es una generación. Esta última generación va por lo otro. Hoy, ¿dónde estarían las apuestas? Un pedagogo. Yo creo que la pedagogía vuelve a ser la enseñanza a través de la predicación, a través del curso, a través del taller bíblico. Y cuando hablo del pastor, hablo más de la pastoral de la iglesia que enseña. No la persona. No la persona. Y que usa metodologías cada vez más participativas y conversacionales. Porque es una cultura que quiere conversar. Entonces la pedagogía hoy sería fundamental para entender esto de comunidad, de espiritualidad, cómo nos hacemos humanos en el camino de seguir a Jesús. Y la pedagogía mejor que pudiera uno referirse es la de Jesús. Es la pedagogía de Jesús. En el camino. En el camino, exactamente. En la vivencia cotidiana. Sí. Ok, será entonces, vuelvo al punto de la estructuralidad de la iglesia. O sea, por un lado queremos fomentar que en la comunidad hay espiritualidad, pero a veces la estructura no ayuda. Sí, no ayuda. ¿Qué podemos hacer? Porque por un lado necesitan la estructura. Sí. Pero hay un libro que me imagino que lo conoces que habla de la estructura y la vid, ¿verdad? La vid y el enrejado, sí. ¿verdad? Que se necesitan mutuamente. O sea, la vida, el organismo viviente con una estructura que lo sostiene. Pero a veces le ponemos más énfasis en la estructura, o a veces le ponemos más énfasis en la vida y no hay sostén, ¿verdad? Sí. Ese equilibrio. El equilibrio, igual que religión y espiritualidad, o rito y vivencia. Igual aquí, la estructura es necesaria, pero cuando la estructura se convierte en fin y no en medio, y hoy sí necesitamos, y yo aquí hago una referencia más directa a las iglesias que surgen entre los 80s y 90s, que nacen con estructuras muy abiertas, estructuras en contradicción con estructuras muy cerradas, con tendencia más pentecostal, en lo gran y positivo que tiene el pentecostalismo, surgen así, crecen rápido, pero esas estructuras tan abiertas, pasados 30 años, tienden a convertirse en estructuras cerradas y más cerradas que lo que tuvieron antes. O sea, siempre tendemos a la estructuración. Claro, y la estructura es necesaria, pero bueno, mencionaste a Lutero. Lutero decía, la iglesia reformada siempre reformándose. Porque espiritualidad es mantener siempre el corazón abierto para el cambio que sea necesario hoy. Entonces, donde hay una iglesia que dice, es que esta es la estructura, así es, entonces deje respirar al espíritu.
Bueno, respirar y espíritu viene de la misma raíz, neuma. Deje que el espíritu se mueva. Si hay que hacer cambios, no es que no nos acordamos de dónde vinimos, haciendo cambios, rompiendo estructuras y siendo atrevidos. Es la mejor ilustración bíblica son esos 4 amigos que abren el techo para meter al paralítico. La volaron. Mira qué creatividad y qué atrevimiento. Rompen la estructura porque en el centro tiene que estar el necesitado. El otro se queda con la estructura y el necesitado se queda afuera. Entonces necesitamos iglesias que sepan romper el techo y que no olviden el martillo que usaron hace 40 años para romper los techos de aquel entonces. Wow. O sea que ahí la fe de los 4 representó una espiritualidad. O sea, representó un acto espiritual. Sí, porque romper mira, el techo. Claro, porque escucha lo que dice el texto. Y viendo la fe de ellos, viéndola. Esos 4 ni sabemos qué dijeron, ni sabemos cómo se llaman, ni dónde vinieron. Pero Jesús vio. ¿Y qué fue lo que vio? El techo roto. Y dice, eso lo llama fe. Viendo la fe de estos. Entonces, ahí había espiritualidad. La espiritualidad de Jesús tiene mucho de ruptura y atrevimiento. Wow. ¿Qué es la vida en el espíritu en el medio comunitario? A ver, la vida en el espíritu es la vida que mantiene el corazón siempre dispuesto para escuchar esa voz que siempre nos está llamando a la transformación, a la conversión y al cambio. Pero como esa voz habla y yo necesito interpretarla, mi interpretación individual no siempre es la más acertada. Entonces necesito la voz de la comunidad. Hubo por allá un grupo en el siglo XVI, que los anabautistas, que decían que la lectura de la voz del Espíritu era comunitaria. Entonces yo necesito la comunidad de mi casa. Machos que escuchen a sus mujeres, adultos que escuchen a sus niños, jefes que escuchen a sus empleados, pastores que escuchen a sus miembros, gente que escuche en comunidad. Porque, bueno, ese es el camino del libro de los Hechos. Pero caminar en el Espíritu es caminar escuchando esa voz. Y Pablo dice que no es fácil, porque es más fácil seguir la ley. Gálatas, ¿no? Lo que ya está dicho. Gálatas insensatos, habiendo ustedes comenzado también, ¿cómo van a terminar otra vez con formas tan cerradas de vivir su fe? Pero es eso, no es mantener el corazón fresco. Y la espiritualidad, la ritualidad, lo que tiene que apuntar es a mantener el corazón así. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón para que se mantenga atento a la voz que te llama al cambio y saberla captar. Te he escuchado hoy mencionar mucho la palabra escuchar. Y creo que en la espiritualidad es súper importante, ¿verdad? Aprender a callar. ¿Verdad? Porque uno cree que la espiritualidad te hace hablar. Sí. El mensajero, el profeta, etc. Pero qué importante, quiero resaltarlo, ¿verdad? La importancia de que nos escuchemos. Sí. Si nos escucháramos, yo creo que muchos conflictos se resolverían. Sí. Creo que seguiríamos mejor la voz de Dios. Creo que seríamos más humildes. Muy importante. Necesitamos escuchar. Sí. Bueno, Harold, para ir concluyendo, consejos en base a tu vivencia pastoral, etc. ¿Cómo promover esta espiritualidad? ¿Qué podríamos hacer en este siglo XXI, donde hay tanta necesidad? Yo volvería a los ejes que mencioné. Yo creo que si uso la palabra consejo, y te la agradezco, recomendaciones o sugerencias, también podría ser la centralidad de Jesús. No perder. Sí, esa recomendación es fundamental. Hay que volver a los 4 evangelios. Una vez escuché a Samuel Escobar hace muchos años decir que los evangélicos éramos muy paulinos. Eso no estaba mal, pero que cuando Pablo opacaba a Jesús, allí sí había un problema y que necesitábamos ir a los 4 evangelios. Yo en mis redes todos los santos días, como decía mi abuela, todos los días saco una pequeña meditación sobre los 4 evangelios y llevo ya como 5 años. Sí, no sabes cómo me ha enriquecido eso. Volver a los 4 evangelios. Conectado.
Los 4 evangelios, porque ahí está Jesús. Entonces Jesús ilumina mucho una fe que tiende a estructurarse, a volverse tradicional. Jesús nos ayuda. Palabra. Cómo afirmar o cómo recrear modelos de enseñanza de la palabra que estén conectados con la realidad, que vean el texto bíblico no como letra muerta para ofender, guerrear como se hace hoy, excluir, sino como una ventanita que nos permite abrirnos a la vida, porque en ese libro lo que hay son narraciones de vida que iluminan la nuestra. Entonces, si el texto bíblico deja de ser texto religioso para ser texto de espiritualidad y de vida. Tercero, comunidad. No sé cómo vamos a recrear el sentido de comunidad. Es un desafío, esto de la virtualidad. Pero hoy necesitamos pensar cómo recrear sentido de comunidad, sentido de amistad entre la iglesia. A veces digo que en las iglesias tenemos muchos hermanos y nos quedamos sin amigos. Interesante, ¿eh? Eso de Jesús, ¿no? Ya no me llamen más que amigo. Esa espiritualidad de lo amistoso, de lo amigable. Y yo incluiría la conexión con la sociedad. Llámese para proyectarla socialmente, pero esa conexión con la sociedad, con el medio donde está la comunidad cristiana, es muy importante para no convertir la iglesia en gueto de gente que quiere planificar su vida, crecer en la espiritualidad, pero que lo que pasa allá pues no importa. Y estamos en una América Latina que sí demanda una presencia pública y social muy grande de parte de la iglesia. Mira Nicaragua, Venezuela, Argentina, Colombia. Necesitamos una voz que sepa interactuar con la sociedad, con la plaza pública, no desde el partidismo, sino desde la profecía de Jesús, como Jesús lo hace, que tiene muy poco de movimiento político, pero mucho de protesta espiritual, para que la voluntad de Dios, como dice el Padre Nuestro, sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Imagínate qué más plataforma de compromiso social que es. Y tal vez entonces rescato de que no se trata de una espiritualidad individualista, sino más bien una comunitaria y compartida, ¿verdad? Que comienza por familia o círculo de convivencia diaria. Ahí está mi comunidad inmediata, que sigue por escuela o trabajo y que se alimenta de la iglesia. Pero si la espiritualidad comunitaria se centra solo en la iglesia, estamos dejando los espacios donde pasamos más tiempo. Imagínate una persona en el trabajo 8 horas diarias o en la escuela. ¿Cómo hacemos de esos espacios comunidad de fe? Con la limitación que eso tiene, ¿no? Pero lugares donde podamos vivir nuestra fe y proyectarla a diario. No solamente de hacer devocionales con todos, sino de proyectar esa fe. Y que realmente seamos mensajeros, ahí comunicadores, una carta abierta donde la gente puede leernos. Así es. Hablábamos de que la Biblia la leemos, pero también la Biblia nos lee. ¿Verdad? Correcto. Harold, muchas gracias. Qué hermoso haber podido compartir con vos. No sé si tenés una última palabra que quisieras compartir. Mira, agradecerte mucho, Mauricio, la invitación, celebrar tu vida, tu ministerio. Gracias. Sí, nos conocimos hace ya como 30 años, más viejos, pero te encuentro más maduro, más alegre, más vital y sirviendo al Señor como siempre lo querías. No, gracias. Que Dios te guarde y te bendiga mucho, a vos y a tu iglesia. Yo quiero reforzarte en todo este recorrido. Mucho de la formación que hemos tenido son tu oratoria, tus libros, tu testimonio que se ha mantenido en todo este tiempo. Así que gracias por enriquecernos. Y a ustedes invitarles, siga estas conversaciones de vida, esta que acabamos de tener aquí, ojalá usted la traslade en su casa, que la traslade en la iglesia también, comparta este video con otros que pueden tener la bendición de recibirlo. Y nada más animarles, pongamos, como lo dijo Harold, a Jesús en el centro. Y toda nuestra espiritualidad se enriquecerá porque esa es su voluntad, enviar su espíritu para que seamos nuevamente transformados. Gracias por su atención, que Dios te bendiga.